¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos deseos te asustan? ¿Por qué incluso cuando estás completamente solo, una oleada de vergüenza te invade? ¿Y por qué el silencio de la madrugada se siente más honesto que todas las palabras dichas durante el día? Carl Jung dijo una vez, lo que no traes a la conciencia aparece en tu vida como destino. Pero, ¿y si tu destino está siendo moldeado por algo que finges no existir? Algo que has reprimido tan profundamente que ni siquiera puedes distinguir si es un deseo o un miedo. Cada uno de nosotros lleva una versión oculta de sí mismo, una versión que permanece sin hablar, escondida en las sombras. No es el yo que presentamos al mundo, es un yo más oscuro, que palpita con emoción, intensidad y energía erótica. Pero no de la manera superficial y sobreexpuesta que hemos llegado a asociar con esa palabra. Es una sexualidad cruda, primitiva, que no tiene nada que ver con la gratificación instantánea que nos bombardean en las pantallas. Esta fuerza vive más allá de nuestra moralidad condicionada, más allá de las rígidas definiciones de bueno y malo. No se trata de lo que quieres, se trata de lo que no puedes soportar querer. Quizá nunca lo has dicho en voz alta. Quizá has reído para ocultarlo. Quizá has rezado para olvidarlo. Pero sigue ahí. Esa parte de ti no desapareció, se mantuvo viva y te observa. En este video vamos a abrir una puerta que la mayoría evita durante toda su vida, no por curiosidad, sino para reclamar lo que alguna vez fue exiliado. Exploraremos tu sombra sexual, no como algo patológico, no como algo roto, sino como un mapa brutal y honesto que conduce a la conciencia más profunda que puedes alcanzar. Y tal vez, solo tal vez, al final de este viaje, te darás cuenta de que la parte de ti que más te asustaba era la que más ansiaba ser abrazada. Cierra los ojos por un momento, respira profundo. No hay prisa. Lo que estamos a punto de tocar no es solo una teoría. Eres tú. Es la parte de ti que has intentado enterrar en la oscuridad. Hay una cierta hora del día que probablemente conoces bien, cuando todo se vuelve silencio, la ciudad duerme, tu teléfono está en silencio, el mundo parece olvidarse de que existes. Y sin embargo, en ese preciso momento, algo más empieza a agitarse, una presencia, un susurro, una sensación sin nombre, un calor que surge desde adentro sin ser invitado, un pensamiento que no sigue la lógica. No es pornografía, no es amor, no es carencia. Es algo mucho más primitivo, más desnudo, un susurro que surge de lo profundo dentro de ti, que nunca has compartido con nadie, quizá ni siquiera contigo mismo. Hay una parte de tu sexualidad que nunca fue realmente vista. No fue moldeada por la verdad sino por el silencio, por castigos invisibles, por miradas desaprobatorias en la infancia, por religiones que ofrecían salvación a cambio de tu cuerpo. Desde muy joven aprendiste que ciertos deseos no deben existir. Jung llamó a esto la sombra sexual, no porque sea sucia o malvada, sino porque estaba oculta, y todo lo que está oculto empieza a pudrirse, no en su esencia, sino en cómo se expresa. No perdiste el deseo, perdiste el permiso para sentirlo tal como es. No es raro escuchar a alguien decir, ya no siento deseo. Pero cuando escucho atentamente, oigo algo diferente. Lo que realmente quieren decir es, perdí el contacto con la parte de mí que se sentía viva. La sombra no está hecha solo de perversiones, también está hecha de dulzura que nunca tuvo un lugar para existir, de caricias que fueron rechazadas, de fantasías que a nadie le importaron. Es la insoportable mezcla de lo que quieres y lo que temes. Te observa entre líneas, agita algo en ti cuando ves a alguien y tu cuerpo reacciona antes que tus pensamientos, te paraliza cuando la conexión se vuelve demasiado real. Sabotea cuando el amor comienza a crecer. A veces aparece como repulsión. Algo te disgusta, pero si miras de cerca, esa repulsión no es más que miedo disfrazado, miedo a ser débil, miedo a disfrutarlo,
miedo a perder el control. ¿Por qué? Porque tu sexualidad no es solo placer, es identidad. Es lo que te mueve cuando nadie te está mirando. Es la coreografía silenciosa entre instinto y alma, y si sigues fingiendo que esa parte de ti no existe, no desaparecerá. Se vengará. Aparecerá en tus sueños más extraños, en comportamientos inexplicables, en relaciones que comienzan con fuego y terminan en sequía emocional. Se manifestará como compulsión o apatía, como obsesión o entumecimiento, como culpa o cinismo. La verdad es que tu sombra sexual no quiere destruirte. Solo quiere ser escuchada. Pero para escucharla tendrás que romper la imagen que has construido de ti mismo, el buen chico, la mujer iluminada, el ser espiritualmente evolucionado. Ninguna de esas máscaras sobrevive al contacto con la sombra. Y la sombra sabe que no quiere actuación, quiere presencia. ¿Cuántas veces has fingido ser alguien más aceptable solo para ser amado? ¿Cuántas veces has tragado tu verdad porque parecía inapropiada? ¿Cuántas veces has cambiado lo real por lo seguro? Jung dijo, la sexualidad es la expresión más intensa de la energía vital. Y esa intensidad da miedo porque cuando finalmente surge, no pide permiso. Rompe barreras, perfora, pero hay belleza en eso. Hay liberación cuando finalmente dejas de huir de tu sombra sexual. Descubrirás algo que no esperabas, que en el lugar donde más temías mirar vive la parte más honesta de ti y solo pide una cosa, volver a casa. Puede que no recuerdes el momento exacto en que empezaste a guardar silencio, pero sucedió. Tal vez fue una frase despreocupada lanzada por alguien a quien admirabas, eso está mal, o una mirada fría frente a un momento de inocencia cuando solo querías entender tu cuerpo. O tal vez no fue un momento traumático en absoluto, sino el silencio, la ausencia total de conversación, como si lo que sentías ni siquiera mereciera ser nombrado. Carl Jung creía que para sobrevivir el ego desarrolla mecanismos de protección y uno de los más efectivos es el exilio, no físico, sino psicológico. Todo lo que aparece demasiado peligroso, salvaje o disruptivo para el entorno en el que crecemos, se empuja al sótano del inconsciente. No se borra, se oculta, pero no te equivoques, lo que reprimes no desaparece, solo se transforma. El deseo enterrado no se convierte en paz, muta en síntomas, en inquietud, en hábitos extraños que llamas vicios o fases, en apatía disfrazada de indiferencia. En una incomodidad interna que tratas de silenciar con distracciones interminables, desplazarte en redes sociales, comer en exceso, buscar golpes de dopamina, cualquier cosa que te aleje de ti mismo. La vergüenza es la prisión que se construye cuando el deseo choca contra un muro moral. Y cuanto más alto es ese muro, más fragmentado te vuelves, empiezas a vivir en fragmentos, una parte siente, otra juzga lo que sientes y otra más intenta ocultarlas a ambas. Comienzas a actuar la vida en vez de vivirla, por fuera eres la persona bien ajustada, racional, calmada, centrada. Pero por dentro eres un volcán de emociones no validadas que susurran en símbolos y metáforas, esperando estallar en las formas más inesperadas. A veces ese volcán usa la máscara del perfeccionismo o se esconde tras la fría racionalidad. Otras veces aparece como entumecimiento emocional que te convences es madurez. Pero la verdad es mucho más simple y brutal, estás cansado de fingir que no sientes lo que sientes. Jung insistía en que la sombra no es algo que eliminar sino algo que iluminar. Y quizá la parte más difícil de esa sombra de enfrentar es la sombra sexual, porque lleva no solo instinto, sino también generaciones de culpa, culpa cultural, culpa religiosa, vergüenza ancestral, voces que susurran. Para ser digno de amor debe ser puro, pero aquí está la paradoja, nadie puede amar realmente lo que permanece oculto en la oscuridad. Cuanto más intentas borrar tu deseo, más retorcido se vuelve, porque la sexualidad no responde a la censura, se revela. Es el grito del cuerpo,
no el monólogo de la mente, y cuando ese grito es silenciado, vuelve en forma de obsesión, no por el placer, sino por aquello que te dicen que no debes sentir. Este es el mecanismo más perverso de la psique. Desconectas de la fuente original de tu deseo y comienzas a buscar reemplazos, sustitutos baratos y vacíos que nunca satisfacen, relaciones desechables, fantasías vacías, sobrecargas sensoriales que adormecen en lugar de despertar, porque el deseo ya no es completo, ha sido distorsionado. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cuántas de tus decisiones sexuales fueron intentos desesperados de reconectar con tu propia alma? ¿Cuántas veces te diste a ti mismo no por libertad, sino por miedo, miedo a no sentir nada en absoluto? La vergüenza crea una paradoja cruel: deseas, pero te odias por desear; buscas, pero saboteas lo que encuentras; tocas, pero te desconectas, y mientras haces esto, poco a poco te acostumbras a vivir a medias, medio despierto, medio entumecido. Eso es fragmentación. Y no empieza en la adultez, comienza con el niño que aprendió demasiado pronto que el cuerpo es peligroso, que los impulsos son vergonzosos, que rendirse es debilidad. Ese niño aún vive en ti. Y ese niño no necesita castigo. Ese niño necesita ser escuchado sin burlas, sin teologías construidas sobre la culpa, sin la arrogancia espiritual que sugiere que el deseo es inferior al alma. Porque en verdad, el deseo es el lenguaje del alma. Solo has olvidado cómo hablarlo. Reaprender ese lenguaje duele. Exige que dejes de correr. Te pide que sientas lo que has evitado durante años. Te fuerza a enfrentar no el deseo en sí, sino el dolor de haberte abandonado a ti mismo para ser aceptado. La sombra sexual solo se vuelve un monstruo cuando es tratada como enemiga. Pero si te sientas con ella, la escuchas, realmente la escuchas, descubrirás algo profundo. No quiere destruir tu vida, quiere devolvértela. Quizá por eso, en medio de ciertas noches, sientes un vacío que ninguna distracción puede llenar, porque lo que falta no es placer, es integración, y el camino de regreso a ti mismo comienza con una pregunta brutal que quiebra el alma: ¿qué parte de mí tuve que matar para ser amado? Cuando respondas, algo se romperá, y en esa ruptura comenzará la sanación. A veces las personas entran en tu vida como un susurro, otras como incendios salvajes, y no siempre entiendes por qué. ¿Por qué esa persona? ¿Por qué esa química absurda que desafía la lógica, el sentido común, incluso tu propia moral? Jung nos advirtió: todo lo que nos fascina o nos irrita de otra persona revela algo enterrado dentro de nosotros. Crees que te estás enamorando de alguien, pero más a menudo estás intentando reconectar con una parte de ti que te obligaron a abandonar. Así es como empieza la proyección. Miras a otra persona, pero lo que realmente ves es tu propio reflejo, el deseo que reprimiste, la libertad que te negaste, la valentía, la intensidad, la pasión cruda que una vez tuviste o quizá nunca tuviste, pero siempre anhelaste. La proyección es un mecanismo de supervivencia para el alma exiliada. Como no puedes tocar esa parte de ti directamente, intentas tocarla en otro. Pero eso no es amor, es carencia. No te relacionas con una persona, te relacionas con el símbolo que representa para tu sombra herida, y los símbolos, a diferencia de las personas, no corresponden, solo disparan. Por eso tantas personas caen en relaciones caóticas y destructivas. No es estupidez, es el inconsciente trabajando. Es la sombra clamando: esa parte soy yo, necesito volver a casa. Pero nadie puede soportar ser un espejo para siempre. Y cuando el reflejo revela demasiado, la ilusión se rompe, huyes, rompes, saboteas, la dualidad se apodera. Quieres, pero temes querer; te acercas, pero retrocedes; seduces, pero nunca te entregas verdaderamente. Te divides en dos, uno que ama y otro que observa con desconfianza. Y así nacen las dobles vidas. En la superficie eres un adulto equilibrado, lógico, confiable. Pero debajo hay un caos silencioso,
una coreografía secreta de fantasía y represión, impulso y culpa, deseo y escape, una danza privada entre el yo que presentas al mundo y la verdad que llevas dentro. ¿Cuántas veces te involucraste con alguien que despertó tus instintos más intensos solo para luego sentir repulsión? No hacia la persona, sino porque vieron demasiado. Vieron lo que tú mismo tratas de esconder, vislumbraron partes tuyas enterradas bajo capas de personalidad, control e imagen. Por eso las relaciones basadas en proyección son tan frágiles, no son realmente entre dos personas, sino entre un ego y un espejo, y lo malo de los espejos es que tarde o temprano se rompen. No porque la otra persona hiciera algo mal, sino porque el reflejo se volvió insoportable. Dejó de ser halagador y empezó a revelar, pero hay otro tipo de proyección, más sutil, más corrosiva, no está impulsada por el deseo sino por el juicio. Conoces a esa persona que te desconcierta profundamente, la que parece demasiado vulgar, demasiado salvaje, demasiado libre, demasiado sensual. La que criticas instintivamente, mira de nuevo, mira de verdad. Quizá no es el problema. Quizás solo está expresando algo que siempre has anhelado sentir pero que te enseñaron a reprimir. Esa persona no es tu enemiga, es el mensajero de tu sombra. Jung dijo, el inconsciente habla en símbolos, y no hay símbolo más poderoso que el deseo. El deseo es la voz de tu mundo interior llamando a través de atracciones que no puedes explicar, a través de cosas que te excitan y asustan a la vez, a través de lo que condenas en otros. Pero si fueras brutalmente honesto, encontrarías eso dentro de ti. Y si no aceptas esa sombra, no desaparece, solo se reubica, se proyecta, se filtra en tus relaciones, obsesiones, críticas, empiezas a buscar en otros lo que perdiste en ti mismo. Pero eso es injusto, porque nadie nació para cargar con el peso de tu represión. La verdad es que quieres a alguien que te libere, pero tienes miedo de ser visto, porque ser visto verdaderamente en el núcleo de tu deseo es un riesgo, no es desnudarte físicamente, es quitarte la persona, la máscara que usas para seguir siendo aceptable, agradable, seguro. Esa máscara es conveniente, hasta cómoda. Pero no es real. ¿Cuántas relaciones has saboteado por miedo a sentir demasiado? ¿A cuántas personas alejaste porque lo que tenías con ellas exponía demasiado de ti? ¿Cuántas veces te has escondido tras el cinismo, el sarcasmo o el desapego emocional solo para evitar la vulnerabilidad cruda de querer con el corazón abierto? La sombra sexual, cuando no se abraza, se pudre por dentro y seduce por fuera, te vuelves deseable pero inaccesible, físicamente presente pero emocionalmente ausente, buscas tocar, pero nunca te permites ser tocado, y ahí está la paradoja. Anhelas intensidad, pero temes el abismo, quieres conexión, pero temes ser revelado, ansías placer, pero temes perder el control, entonces empiezas a vivir una doble vida y la llamas equilibrio, pero eso no es equilibrio, es fragmentación. El verdadero equilibrio es cuando el deseo y la conciencia coexisten. Es cuando ya no necesitas esconderte en otros ni reflejarte en ellos. Es cuando te miras en el espejo y ves no solo la versión que el mundo acepta, sino también las partes que nunca conoció y aún así eres tú. La integración comienza cuando dejas de buscar en otros lo que abandonaste en ti mismo. Así que pregúntate, ¿quién en tu vida fue un espejo de tu sombra? ¿A quién amaste no por quién era, sino por lo que representaba? ¿A quién juzgaste por tocar una parte de ti que nunca se te permitió ser? Cuando respondas a esas preguntas con brutal honestidad, la proyección se disuelve y en su lugar surge algo nuevo, un encuentro real. Pasaste la vida tratando de ser alguien, alguien aceptable, alguien pulido, alguien adecuado. Y en el proceso dejaste atrás partes enteras de ti mismo, partes que ahora te llaman, no con palabras, sino con incomodidad, con inquietud, con un profundo dolor que no sabes nombrar. Eso es lo que Jung quiso decir cuando dijo,
No se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. No se trata de trascender el deseo, sino de atravesarlo. Lo sagrado no está fuera del deseo, vive justo en su centro. Pero para llegar a él necesitas valor, valor para contactar con tu propia verdad. No la verdad que posteas en redes sociales, ni la pulida que muestras en conversaciones perfectamente estructuradas. Hablo de la verdad que todavía tiembla dentro de ti, la que aún no ha encontrado palabras, la que vive detrás de tus ojos, en tu pulso. ¿Alguna vez notaste lo agotador que es vivir fragmentado, censurar cada pensamiento, controlar cada impulso, sonreír cuando solo quieres gritar, fingir calma mientras todo dentro se derrumba? Ese agotamiento no es físico, es existencial. Es tu alma clamando, me olvidaste, y en ese olvido enterraste más que deseo, enterraste la fuerza vital misma, la energía que te permite sentir, crear, respirar, amar. Jung creía que reprimir la sexualidad no solo suprime el placer, daña el alma, porque la energía sexual es simbólica, es el fuego arquetípico de la vida buscando expresarse a través de ti. Cuando esa energía se silencia, todo comienza a vaciarse, la creatividad se seca, las relaciones se enfrían, la espiritualidad se vuelve un ritual vacío y la vida se convierte en mantenimiento. Te levantas, haces lo que debes, sonríes para que otros no se preocupen y te acuestas con un vacío inexplicable, un hueco que ningún logro parece llenar. Pero aquí está la verdad, ese vacío no es tu enemigo, es tu brújula, te está guiando de regreso a lo que perdiste, a tu vitalidad, y quizá, solo quizá, si te atreves a seguirlo y no a huir, encontrarás no solo las partes que enterraste, sino la totalidad que siempre has anhelado. Pero hay otro camino, uno que no comienza con lucha ni resistencia, sino con un gesto casi impensable, sentarte con tu sombra, no para obedecerla ni ceder a cada capricho, sino simplemente para escuchar, para oír realmente lo que ha estado tratando de decir todos estos años, para entender de dónde viene, para hacer espacio a las partes de ti que fueron silenciadas hace mucho. Quizá hable de una infancia donde el deseo se volvió peligroso, donde expresarte significaba arriesgarte al rechazo o al castigo. Quizá traiga recuerdos que juraste haber enterrado para siempre, recuerdos que aún permanecen silenciosos, moldeando tus elecciones y miedos. Quizá revele que lo que una vez llamaste libertad fue solo una escapatoria cuidadosamente disfrazada, que lo que creíste madurez emocional fue en verdad una anestesia sutil, y en ese momento algo cambia, porque cuando la sombra finalmente es escuchada comienza a transformarse. Deja de ser un impulso destructivo y empieza a ser un mensaje, deja de ser compulsión y se convierte en conciencia, ya no algo que te controla desde las profundidades, sino algo que puede guiarte con claridad y propósito. Este viaje no es rendirse a cada deseo que surge, es entender qué significan realmente esos deseos, qué parte de ti está llamando, pidiendo ser vista, nacer, qué verdad ha sido censurada dentro de ti. ¿Qué necesidad ha sido ignorada demasiado tiempo? La integración no es un acto mágico. Ni una solución rápida, es dolorosa, lenta, cruda, porque te pide que llores las identidades que construiste para sobrevivir y te invita finalmente a empezar a vivir. Sí, vendrá el miedo. Sentirás el impulso de retirarte, de volver a la cómoda entumecimiento de la negación, pero si tienes el coraje de seguir adelante, si te atreves a permanecer presente con lo que duele, encontrarás algo que nunca antes habías experimentado, no la perfección, sino la presencia. Sentirás la libertad de existir sin tener que disculparte por quién eres, el permiso para querer sin vergüenza, la capacidad de amar sin fragmentarte en el proceso, y desde ese espacio ocurre algo poderoso, esa energía sexual exiliada, la que encerraste y etiquetaste como vergonzosa o inapropiada, regresa, pero esta vez no regresa como un secreto ni como una herida, vuelve como pura fuerza vital, una llama consciente, un fuego creativo alineado con todo tu ser, y comienzas a elegir diferente,
buscas relaciones que toquen tu alma, no solo tu superficie, empiezas a crear cosas que antes no te sentías digno de crear. Sientes placer sin culpa, dices sí con cada célula de tu cuerpo, y dices no con claridad inquebrantable, porque ahora sabes quién eres, tu sombra sexual ya no es enemiga, se vuelve tu aliada, es la guardiana de tu fuego interior y siempre ha estado ahí, esperando silenciosamente que dejes de correr y digas, estoy listo. Listo para dejar de vivir a medias, listo para dejar de repetir patrones que nunca entendiste, listo para dejar de esconder lo que sientes, listo para ser completo, y cuando ese momento llega, te das cuenta que nunca se trató de controlar tu deseo, siempre se trató de honrar tu humanidad. Has llegado hasta aquí y eso solo dice más de lo que sabes, quizá te sentiste expuesto, vulnerable o profundamente visto. Quizá algo dentro de ti se agitó y no se lo contaste a nadie. O quizá por primera vez sentiste un anhelo silencioso de escucharte a ti mismo sin juicio, sin filtros. Lo que pase ahora es tu elección, puedes volver a fingir que tu sombra es solo un error, un desvío. Puedes regresar a la superficie de la vida donde todo parece funcional, limpio, aceptable y vacío, o puedes finalmente aceptar que la parte más honesta de ti siempre vivió en la oscuridad, observando, esperando, pidiendo un lugar para existir e integrándose. No es debilidad, es coraje. Porque solo alguien cansado de estar dividido es capaz de ser completo. Carl Jung nos dio espejos, nos dio caminos, y ahora sabes dónde mirar. Recuerdo una noche en las primeras horas, cuando desperté con el corazón acelerado sin razón aparente, o más bien por todas las razones que tenía miedo de enfrentar. Había soñado algo que me expuso demasiado profundamente, no sexualmente, sino emocionalmente. Desperté sintiéndome avergonzado de mí mismo y pensé, ¿qué me pasa? Pero ahora lo veo distinto, era solo mi sombra tocando la puerta, me tomó años encontrar la fuerza para abrirla, y cuando lo hice, no encontré un monstruo, encontré a un niño, el niño que fui, esperando ser visto. Por eso creé este espacio, no para enseñarte, sino para recordarte algo que ya sabes, en lo más profundo de ti no estás solo y no hay nada malo en sentir profundamente. Si este video tocó algo en ti, si despertó una herida que creías sanada o descubrió una que ni siquiera sabías que existía. Recuerda esto, ese dolor no es el final de tu historia, es el comienzo de tu regreso a ti mismo, a tu verdadero yo, al que ha estado enterrado bajo capas de silencio, miedo, supervivencia y adaptación. Ese dolor en tu pecho es una señal de que algo antiguo dentro de ti acaba de recordar el camino a casa. Quizá has estado caminando en círculos durante años, buscando afuera lo que siempre estuvo oculto dentro. Y quizá esta noche, sin siquiera darte cuenta, diste tu primer paso de regreso al núcleo de quién eres. Si llegaste hasta aquí, si te quedaste hasta el final, no fue por accidente, no solo viste un video, caminaste por el enmarañado bosque de tu propia psique. Encendiste una linterna temblorosa con el frágil fuego de tu curiosidad y te atreviste a mirar el deseo, el miedo, el anhelo, las preguntas que viven allí en la oscuridad, y ahora piensas en irte sin decir nada, sin dar me gusta, sin suscribirte, sin dejar una sola palabra en los comentarios, después de todo lo que acabas de enfrentar dentro de ti. Da me gusta, suscríbete y dime en los comentarios cualquier cosa, incluso si es solo estoy listo para mirar dentro, o mi sombra ya no grita sola, o inventa algo mejor, pero habla, porque sí, leo todo. Cada palabra, cada susurro que alguien se atreve a dejar en este extraño espacio donde las almas se encuentran a través de las pantallas, y esos videos que ves aparecer ahora mismo en pantalla no son solo sugerencias. Son puertas, y no todas las puertas son seguras, no todas quieren ser abiertas, algunas te llevarán más profundo en ti mismo, otras pueden llevarte a lugares para los que aún no estás listo, y algunas no tienen regreso, así que elige sabiamente, te estaré esperando al otro lado, o en esa próxima noche sin sueño,
cuando tu sombra decida que ha sido ignorada por demasiado tiempo.